han estado en la confrontación de si son ciencias o no. Estoy hablando de Colombia. No sabría decir lo que ocurre en otros países y en este caso particular con México. Luego quiso cabalgar sobre proyectos, sobre desarrollos y sobre estrategias de ciencias reconocidas como la psicología, como las ciencias de la comunicación o la cibernética, para señalar solamente tres. Y en la última etapa sobre la lingüística. El modelo que ustedes ven, y esta mañana se habló de modelo, infortunadamente tengo media hora no más, porque es un tema que me conmueve, que me captura, y seguramente tendríamos muchas posibilidades de conversar al respecto. Pero en esta etapa determinante de la historia, es decir, la Segunda Guerra Mundial, se definen y se desarrollan una serie de conceptos fundamentales alrededor de lo que significa modelo y paradigma. Buena parte de lo que se habla en diseño curricular está soportado en ese punto de referencia para interpretar la educación. La gráfica que ustedes ven allí la conocen sin lugar a duda todos. Hace referencia al modelo comunicativo fundamentalmente derivado de las ciencias de la comunicación, un emisor, un receptor, un medio, un canal, etc. Es un modelo comunicativo fundamentalmente dos expertos en el tema, que son Shannon y Weber, que desarrollaron su proyecto de manera particular desde la cibernética de un señor que se llama Norbert Wiener, a quienes le dan la paternidad de la cibernética. ¿Qué ocurre en esta etapa de la historia? Ocurre un acontecimiento muy importante. Hay una gran preocupación sobre lo que es el saber, sobre lo que es el conocimiento y sobre lo que es, en términos generales, la posibilidad de destapar algo que aún no ha sido el hombre capaz de destapar, el cráneo. Es decir, una enorme preocupación por tratar de reconocer cómo opera el conocimiento y cómo opera el cerebro. Desarrollos importantes se han dado a partir de ese periodo de la historia en diversas ciencias como la neurología, en donde en Colombia hay unos desarrollos muy importantes a partir de lo que, por ejemplo, el doctor Ginás ha planteado en términos de la forma, de las estrategias, de los procesos y el reconocimiento de lo que podría ser el pensamiento. Pues bien, buena parte de los proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT o MIT, están situados en esa preocupación. Les doy dos ejemplos contundentes. El primero, recordarán ustedes, ustedes la mayoría son más jóvenes que yo, y tal vez no se acuerdan de la disputa que se presentó entre un jugador de ajedrez soviético en ese momento y una máquina o un ordenador. Se planteó la posibilidad de identificar si la máquina podría competir con el cerebro. Ese acontecimiento, que suena bastante mediático, es una expresión de lo que pasa en ese momento. La preocupación de las formas en que los ordenadores, el computador, se comporta. La imagen inicial con que se proyectó inicialmente esa propuesta fue tratar de identificar el comportamiento del cerebro a partir de una metáfora con el computador. Es decir, lo que se hizo en el desarrollo de la cibernética de los computadores estaba situado en la forma en que operaba el lenguaje, de manera especial a partir de los desarrollos de dos investigadores, especialmente de Abraham Noam Chomsky y de Roman Jakobson, que son dos lingüistas. Seguramente ustedes escucharon en mi presentación que yo soy lingüista.
buena parte de mis preocupaciones en diseño y desarrollo curricular por esta temática se sitúa en mi preocupación por las competencias lingüísticas. Y ese es un punto de referencia que me permite y me ha permitido hacer exploraciones sobre lo que ha ocurrido en el desarrollo de las manifestaciones del conocimiento a partir de competencias. Pero no solamente ocurrió en la lingüística, ocurrió en la psicología. Hay un señor Kurt Lewin que trabajó fuertemente en el tema de la teoría de campo, que sitúa sus proyectos de investigación en la cibernética y en las ciencias de la comunicación. Sus desarrollos ulteriores están situados especialmente en la psicología social. La preocupación definitiva era de qué manera podemos lograr desarrollos más eficientes en las organizaciones empresariales. Esos dos referentes, desde mi punto de vista, a partir de las pesquisas de la investigación, se convierten en aspectos fundamentales en la comprensión del discurso y de las prácticas pedagógicas asociadas a competencias. Recordemos, porque yo sé que ustedes lo saben, o hagamos una ligera reflexión sobre el planteamiento inicial de Abraham Noam Chomsky, que él, como otros investigadores que trabajaron en los Estados Unidos, eran personas que huían de la Segunda Guerra Mundial, eran personas que escapaban del caos europeo. En alguno de los textos que estuve haciendo indagaciones, uno de los expertos del MIT decía que la Segunda Guerra Mundial no la había perdido Alemania por haberse metido en Rusia o por otros errores de tipo estratégico, sino que el gran error de Alemania fue haber dejado ir a los investigadores más connotados de su país. Pues bien, Chomsky en sus investigaciones identifica algo que parece una verdad de perogrullo, pero que tiene una fuerza enorme. Todos los seres humanos estamos en disposición de aprender una lengua, no importa en dónde nacemos. Así, por ejemplo, si yo hubiera nacido en Francia, hablaría francés. Si hubiera nacido en Inglaterra, hablaría inglés. En Alemania, alemán, etc. Nací en Colombia, pues hablo español o castellano. Pues esa verdad un poco perogrullesca tiene de fondo otras implicaciones y otras interpretaciones. La primera, ofrece un espacio democrático, amplio, importante para pensar que podemos desarrollar aprendizajes complejos como la lengua sin la intervención de un maestro. El aprendizaje de la lengua materna no demanda la participación de un profesor. Si bien es cierto, requiere, como dice Chomsky, de la actuación se da en procesos no programados. Y eso lo hace distinto. Esa reflexión quiero que la tengan presente porque cautiva enormemente a diversas escuelas preocupadas en la formación a partir de la idea de que es posible aprender asuntos tan complejos. Intenten aprender alemán, intenten aprender chino después de los 20 años y seguramente van a tener bastantes dificultades. No tienen la capacidad y la competencia que se tiene en la lengua, en la versatilidad, en la creatividad, en la modificabilidad, en la transformación y de otros aspectos importantes muy propios del lenguaje humano. Vulgarizando a Chomsky, podríamos decir, por ejemplo, que la expresión más fuerte que tenemos los seres humanos es la creatividad, expresada, por ejemplo, en el chisme. No hay nada más contundente que ponga en evidencia nuestra capacidad creativa que el chisme. Chomsky es matemático. Chomsky reflexiona de la siguiente manera: con base en un mensaje,
usted puede desarrollar un número infinito de mensajes. Si yo ahora le comentara a alguien algún acontecimiento de lo que ha ocurrido en este evento y hacemos el teléfono roto, estoy convencido que si empiezo acá, cuando llegue la información al último de la fila, no va a ser muy parecido a lo que yo manifesté en primera instancia. Pues bien, esa capacidad de creatividad que tenemos los seres humanos se expresa muy fuertemente en el lenguaje. De allí la preocupación de diversas ciencias para observar cómo se adquiere una competencia tan importante como la lingüística. Adoptar un concepto de competencia en consenso antes de abordar el diseño curricular. Yo creo que es determinante. Cuando empecé a escribir, a arriesgar definiciones de competencias hace unos 10 años, por ahí corrió un libro que se llamaba Las competencias, una opción de vida, que hace rato no veo. Hice una reflexión alrededor de la afirmación de competencia. Creo que hoy hay que tener más cuidado. No perder la referencia del contexto, problemas ambientales, violencia, etc. En eso los latinoamericanos somos ricos. La consideración de que el diseño curricular no es una ciencia con la que se perfilan sujetos. No comparto para nada la idea de competencia y currículo asociado a ciencia. No puede ser una ciencia. Luego no es categórica, no es universal, no es unívoca. Es plurisignificativa, es diversa, es heterogénea. Creo que un referente fuerte, y comparto la idea que el mundo del trabajo regula buena parte de los procesos formativos, pero no es el único referente. Quizás la última, y es que sin la participación del docente, definitivamente no hay ninguna posibilidad de modificar los diseños, las prácticas pedagógicas y las formas de participación y de transformación de algo tan vital como es la educación. Concluyo dejando en vilo, dejando una última reflexión sobre algo que en este proyecto encontré. Buena parte de los proyectos latinoamericanos quisieron, y se sigue discutiendo, desarrollar a partir de propuestas pedagógicas del padre de Emilio, de Rousseau. Cuando Simón Rodríguez, el profesor de Simón Bolívar, visitó Europa y se encontró allí con Bolívar y toda la historia, buena parte de sus propuestas estaban situadas, por ejemplo, en la formación para el trabajo. Simón Rodríguez pasó al olvido, quedó en la opacidad en Colombia por más de 150 años. Buena parte de los discursos del Emilio se recuperaron en Colombia a mediados del siglo pasado. Muchas gracias.